Muy buenas tardes, Daniel. Qué pena que pase una pequeña calamidad doméstica y me logré desocupar, fue anoche apenas. Estoy colocándome al día. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mm, Vamos a colaborarte con el ejercicio de sustentación. Mira lo que pasa con este problema. El ejercicio 5 se deberá sustentar por medio de un video. Miras que tienes una progresión geométrica. Esa es la buena noticia, ya nos dan una progresión geométrica. Este es el primer término, este es el segundo término y este es el tercer término. Y dice que si se supone que la misma consta de 10 términos, el primer ítem es calcular el valor del último término, quiere decir del décimo término. Pero para una progresión geométrica yo necesito la razón. Entonces la razón viene siendo el término siguiente dividido el término anterior. En este caso tenemos que el término siguiente, este es el primer término, segundo término, tercer término. Nos dan tres términos. Vamos a sacar la sucesión de eso, o la razón. Entonces, el segundo término lo pongo aquí, que es un quinto. El último término lo pongo aquí, que es 1/25. Hago la ley de la oreja. 1 por 5, 5, 25 por 1, 25, 25 dividido 5 da 5. Me da la razón de 5. El siguiente término es 1. 1 sobre el anterior término, en este caso un quinto. Entonces, haciendo la ley de la oreja, aquí tenemos que esto nos da 5. Entonces, mira que nosotros ya tenemos que el primer término viene siendo a su 1, el segundo término es a su 1 por la razón, el tercer término es a su 2 por la razón, el cuarto término es a su 3 por la razón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos el primer término a su 1, a su 2, a su 3, a su 4, pero yo necesito calcular el número de términos, yo no puedo estar multiplique y multiplique, entonces hay una fórmula. La fórmula del décimo último término o el enésimo término viene siendo a su 1 por la razón, pero la razón ¿cuánto viene siendo? 5. ¿Cuántos términos tengo que calcular? 10. Entonces, en este caso viene siendo 10 menos 1, 9. Entonces, el décimo término viene siendo 1/25, que es el primer término que tenemos aquí, esta serie, y tenemos la razón, que viene siendo 5, elevado a la n menos 1. N viene dando 10, menos 1, 9. Entonces aquí ya tenemos toda esta expresión. El último término viene siendo 5 a la 7. ¿Por qué? Porque 25 es 5 a la 2. Ley de exponentes que se dividen, se restan los exponentes. Entonces 5, 7, 5 se conserva, 9 menos 2 es 7. Ese es el segundo término. Aquí tenemos, ya tenemos el último, el término que nos decía. Ahora hallemos la suma. La suma viene siendo toda esta reglita. Es el primer término que viene siendo 1/25. Por la razón que ya la calculamos, que es 5. ¿Cuántos términos que tengo que calcular? 10. Entonces, hago esto, el primer término, la razón, menos 1/5 menos 1. Y esto es el valor de la suma de los décimos términos que hay en esa progresión geométrica. Entonces, ese es el síntesis es demasiado sencillo, muy fácil, pero muy fácil de explicar también. Muchísimas gracias por tu atención, muy amable.